¿Pasa a vosotros, hermanos? Creo que toda la iglesia de Dios está gozosa hoy. ¿O miento, hermanos? ¿Miento? No, estamos gozosos, ¿verdad? Se desborda el júbilo, el gozo, la alegría. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, Señor. Acudimos a ti en esta oración, en esta plegaria, Señor, para que, Señor, nos ayudes a desarrollarla y que nuestros sentidos, Señor, se agudicen, se afinen y nuestro corazón palpita al 1000, Señor, para recibir de tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice todas tus iglesias a la faz de la tierra y bendíceme a mí, Señor, que pueda llevar a cabo este estudio, Señor, este tema, esta predicación. Te lo pido solamente por ampararme bajo el nombre glorioso y sublime de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos. ¿Alguien me podría definir qué quiere decir gozo, hermanos? Mande. No, gozo. ¿Me puede dar una definición de gozo? Alegría, júbilo, contentamiento. ¿Qué más, hermanos? Felicidad. Otro, hermanos. Bueno, pues hay muchos sinónimos del gozo, pero ahí está, hermanos, el gozo que debe de sentir la iglesia y se notaba, hermanos. Mire, vamos a llevar este tema de hoy, hermanos. El título es enajenado. Ahorita le explico la palabra enajenado. Y allí tenemos una cita bíblica. Isaías 44, 22. No sé la versión que usted tenga, pero Isaías 44, 22 en esa versión dice: he disipado tus pecados como una nube. Y dice: y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte, dice, en libertad. Que al final de esta predicación, hermanos, el gozo que sintamos hoy siga igual cuando ya termine mi hermano director. Pero lo puse allí para hacer acto de conciencia. Y si usted le vienen unos versículos a la mente, por allí el apóstol Pablo dice que fuimos comprados por precio. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, dice que nos llama, ¿cómo nos llama, hermanos? Carísimos. Ya por el capítulo 3. 3.1 dice, nos llama carísimos. Y eso nos hace ver, hermanos, hacer una conciencia, abrir nuestra conciencia que se pagó un alto precio para que usted y este que habla y todos los que estamos aquí y todas las iglesias a la faz de la tierra que se congregan hoy y proclaman al Dios verdadero, hermanos, pues bueno, ahí está, se nos han puesto en libertad, pero se pagó un precio. Eso le dice Dios a Israel. Pero, hermanos, es un texto para reflexionar en nosotros. Yo hago la pregunta en esta tarde, hermanos. Como allí dice enajenado, el título de esta predicación. Y le va a encontrar ahí el significado. Hágalo cuando llegue a su casa para que no prenda su teléfono ahorita y se desvíe del tema. Dice así, enajenado, es una palabra griega, hermanos. Pero yo hago la pregunta, ¿qué hay que hacer, hermanos, para nacer de nuevo? ¿Qué es el paso a seguir para nacer de nuevo? Mande. Bautizarnos, es el paso a seguir. Claro, por seguro es el bautismo.
Y claro que antes del bautismo, pues viene la fe. Es la fe. Entra el arrepentimiento y claro, la conversión. Pero ahora, ¿qué significa o qué simboliza bautismo? Vamos a verlo así metafóricamente, o sea, vamos a verlo de otra manera, que es como la tumba. El hombre es sumergido en el agua y luego de allí emerge ya como una nueva criatura en Cristo Jesús para Dios. ¿Verdad? Eso es algo simbólico. Entonces deja su vieja manera pasada de vivir y lleva a cabo una nueva vida en Cristo. Pero se las estoy haciendo muy larga con ese título, enajenado. Y para darle constancia a esto que le estoy diciendo, puede ver Romanos capítulo 6, del 3 al 5. Lo puede ver para darle constancia de lo que estoy externando en este día. Y por eso es el tema de hoy, anajenado, perdón. A lo mejor no le habíamos oído esta palabra, pero es fácil de buscar en el internet. Y nosotros somos esos, hermanos, anajenados. Nosotros hemos vuelto a renacer, hemos vuelto a nacer. Entonces, como esta palabra completa si le da el seguimiento que corresponde, es nacer de arriba. Es nacer de arriba, anajenado. Genao es renacer, volver a nacer. Ya cuando le pone anajenado, le agrega anajenado, pues entonces es nacido de arriba. Y vamos a ver eso, cómo sucedió o cómo se vino viendo, cómo lo podemos ver allá en Juan capítulo 3. Vamos al Evangelio de San Juan capítulo 3. Desde el versículo 3 en adelante. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver, ¿qué, hermanos? El reino de Dios. Y platicaba por ahí con un personaje muy famoso, del cual pues de ahí sacan muchas predicaciones, muchos hermanos predicadores, de este maestro de Jerusalén, de este Nicodemo. Y dice el versículo 4, dícele a Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? El 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, ¿dónde, hermanos? En el reino de Dios. Entonces, cuando se habla de volver a nacer, hermanos, la tendencia está en el ser humano, de pensar que vuelve a nacer igual. Y tan constatado que Nicodemo así lo pensó. Allí dice, ¿y cómo puede el hombre nacer otra vez? Siendo ya viejo, o sea, él se le figuraba que nacer igual otra vez, pero Jesucristo no le estaba diciendo eso. El maestro le decía otra cosa. Lo vemos que está comprobado bíblicamente que el ser humano piensa así. Pero Jesucristo no hablaba de esa manera, hablaba de volver a nacer de otra manera, otra clase de nacimiento. Ahí es el punto, hermanos, donde radica esta importancia de este verbo griego anagenao. Renacido, volver a nacer, pero nacer de arriba. Mire, vamos a ver otra cita bíblica que nos va a demostrar algo. Lo mismo, bueno, usted ya vio la mente de este maestro de Israel.
de este Nicodemo. Está constatado bíblicamente que así pensó. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Ahora sí ya tiene el significado de la palabra griega anagenao. Ya hasta se me olvidó la predicación, hermanos, por el gozo que también yo estaba llevando a cabo. ¿Sí llegaron, hermanos? Dice el primer capítulo de la primera carta de Pedro, el versículo 3, si nota ahí, dice: bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha, ¿qué, hermanos? Regenerado en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Regenerado. Ya no somos aquellas personas, ya no somos aquello que profesábamos ser, sino que ya somos regenerados en Cristo Jesús. Note el versículo 23 de ahí del mismo capítulo. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, de la carne, sino de incorruptible, o sea, espiritual, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando llega a usted la doctrina, cuando llega a usted el evangelio, usted empieza a crecer su fe y luego usted desea ser bautizado. Otra vez lo voy a decir: siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no de la carne, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a intentar, hermanos, en esta tarde despertar la conciencia de todo lo que se ha hablado en este trayecto, hace un momento, de quien así, fíjese, ¿cómo le voy a decir? De quien así lo requiera. Vamos a intentar despertar esa conciencia de que a quien lo requiera, hermanos. Este santo volumen, hermanos, que usted ojea, que usted estudia en su casa, registra que hay gozo en el cielo. ¿Cuándo qué, hermanos? Eso está registrado en este santo volumen, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Dice o no dice, hermanos? Sí dice, ¿va? ¿A quién se referirá la Escritura, hermanos? Pregunto. ¿Quién es ese candidato? ¿Dónde se encuentra ese candidato? ¿Dónde está? ¿Quién es el pecador a la cual la Escritura se refiere, hermanos? ¿Serán ellos los candidatos a ser sumergidos al agua? ¿A los que vendrán a hacer pacto con el Señor? Mire, vamos a ir a Marcos capítulo 1. Versículo 14 y 15. Dice: mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿Y lo que dice? Arrepentidos, ¿y qué más? Y creer en el evangelio. Nacer de nuevo, hermanos, ese nuevo nacimiento consiste en experimentar un nuevo origen, no de la carne, sino del espíritu, hermanos. No terrenal, de abajo terrenal,
sino de lo alto, espiritual, celestial. ¿Y sabe qué le digo yo, hermanos? Con este gozo que siento, yo digo, aleluya, gloria a Dios. Porque usted es un enajenado nacido de arriba, que solamente viene de arriba ese nacimiento. Es otorgado de arriba ese nacimiento. Y Jesucristo dice que el reino de Dios está cerca, dice, arrepentidos y crean en el Evangelio. El reino de Dios se encontraba tan cerca, hermanos. Se encontraba tan cerca allí la vida eterna, Jesucristo, la vida eterna, que lo pudieron hasta palpar. Que se podía hasta palpar. ¿Y sabe qué? Ellos no se apercibieron. Allí estaba Jesucristo en persona, diciéndoles el reino de Dios está cerca. La vida eterna en Jesús, Jesucristo mismo en persona estaba allí. Ahora yo pregunto, ¿Jesucristo vive o no vive, hermanos? Casi hasta lo podemos palpar. Entonces, el Señor solamente les pide una cosa. ¿Qué es lo que les pide, hermanos? Que haya arrepentimiento. Déjeme le digo que Jesucristo, esa fue la misión de Jesucristo. Vino a cosechar, hermanos, vino a enseñar que había que arrepentirse para poder estar en el reino. ¿Usted cree que sea posible que sin arrepentimiento pueda estar en el reino de Dios? ¿Puede ser posible eso? Vino, hermanos, esa era la misión, porque sabía que había una humanidad caída, hermanos, llena de pecado, plagada de pecado. Y a eso vino, hermanos. Esa era la misión. Para otorgar vida eterna, para que pudieran morar en ese reino. En su máxima fase, tenía que haber, ¿qué, hermanos? Arrepentimiento. Lucas capítulo 15. Me voy a permitir, hermanos, leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Síganme con su vista. Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 10. Y se llegaban a él todos los publicanos, ¿qué, hermanos? A oírle, todos los publicanos pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, note lo que murmuraban diciendo, a los pecadores recibe. Y no solamente lo recibe, sino que hasta come con ellos. Pero el Señor, como todo lo sabe, les propuso un dicho, una parábola, para ver si los podía hacer reflexionar. ¿A quiénes? Aquellos que murmuraban, aquellos fariseos. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? Dice, no deja las 99 y 99 en el desierto y va por la que se perdió hasta que la halle. Aquella que se extravió, aquella que estaba extraviada,
Dice, y hallada la pone sobre sus hombros. Y lo que pasa, hermanos, dice gozoso. Y ahorita preguntábamos qué es gozo. Y viniendo a casa, dice el versículo 6, junto a los amigos y los vecinos, diciéndoles, danme el parabién, felicítenme, porque he hallado mi oveja que había perdido. Les hacía ver que también ellos tenían que tener gozo por aquella oveja que se había perdido. Denme el parabién. Sientan lo mismo que yo, ese gozo. Por aquel que estaba perdido, extraviado. Dice el 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, que 99 no tenían de qué arrepentirse, nada más el que estaba extraviado. O sea, había más, el grupo era más grande, la minoría claro que era uno. Dice el 8, o qué mujer que tiene 10 dracmas, se le perdiera un dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla. Y cuando la hubiera hallado, junta a las amigas y a las vecinas diciendo, otra vez, felicítenme, denme el parabién porque he hallado el dracma que se me había perdido. Lo buscó con tanta insistencia, y cuando encuentra este dracma siente tanta alegría, tanto gozo, como aquel que encontró aquella oveja perdida. Dice, ustedes también sientan el mismo gozo, felicítenme porque ya encontré este dracma. Y dice el 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Fíjese, delante de los ángeles de Dios por un pecador. ¿Es necesario el arrepentimiento, hermanos? En la mañana teníamos una lección de su reino. Y el que es rey pone sus reglas, ¿verdad? ¿O no está vigente el decálogo divino, hermanos? Entonces, ahí están las reglas del rey. Pero ¿qué cree que decía allí? En la escuela sabática, que no les gustaban, buscaban otro rey, querían otro rey porque no les gustaban las palabras de este rey eterno. Y de eso trataba la escuela, hermanos. Bueno, la pregunta vuelve a surgir, ¿será para ellos? Para aquellos candidatos que se han de bautizar. ¿Serán para ellos los versículos que ellos tienen que meditar? ¿Para ellos estos versículos? Meditarlos bien, estudiarlos. Pero resulta que en el versículo 7, 99 no tenían que arrepentirse. Solamente aquel que andaba extraviado. Déjeme le digo, hermanos, que así como usted me mira, y no me voy a poner por ejemplo, pero yo sí tengo muchas cosas de qué arrepentirme. En veces viene a mi mente, en mi oración, y le digo a Dios, ¿qué me estás cobrando, Dios mío? ¿Qué me estás cobrando que me va así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me suceden tantas cosas? ¿Qué de veras es que no me he arrepentido genuinamente contigo? ¿Qué conoce Dios en mi interior que yo no alcanzo a mirar? ¿Será para aquellos que van a bajar a las aguas? Pero hay 99 que no necesitan arrepentimiento. Cuando se me viene todo encima, cuando lucho con fiereza, hermanos, aunque ya cansado, y le pido a Dios que ya me quite todo esto que se me vino encima, es cuando entro, hermanos, en pensamiento y digo, ¿qué te estás cobrando, Dios mío?
A mí se me destroza el corazón, hermanos, cuando miro a una mujer llorar. Imagínense cuando yo mirar a un hombre, más tristeza siento todavía. Ojalá y no se les vaya el gozo que teníamos hace un momento con esas alabanzas. Hechos capítulo 17. Vamos ahí a los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17. El versículo 30, por favor, hermanos. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, dice que ahora está denunciando a todos los hombres en todos los lugares, dice, en todos los lugares, ¿qué, hermanos? Que se arrepientan. Hasta este tiempo Dios ha pasado por alto, hermanos, a la humanidad en su manera de vivir. Ha disimulado los tiempos, lo ha pasado por alto al ser humano en la manera en la que él está viviendo. Claro, ajena a la voluntad de él, porque no se aceptan las reglas de este rey para entrar en su reino. ¿A quién pide Dios que se arrepienta, hermanos? ¿A los que van a bajar a las aguas bautismales para que haya gozo en el cielo? ¿O a todos los hombres? A las 99 no. Nomás a uno, que se encontraba extraviado. El ser humano, hermanos, arrepentido debe entrar, hermanos, en completo cambio total. En esa, incluso hasta en la manera de dialogar, de pensar. Déjeme le digo que Jesucristo se oye que casi viene, casi llega a paso lento o a paso veloz, hermanos. A pasos agigantados. Se oye. Casi hace acto de presencia. Pero no hay todavía hasta estas fechas un arrepentimiento genuino en el hombre, en el ser humano. Perdónenme mucho, hermanos, perdónenme mucho, pero este mensaje no es para los que van a bajar a las aguas. Tienen parte. Es para en sí, hermanos, para la iglesia de Dios, a la faz de la tierra, hermanos. La razón es que ha pasado el tiempo, han pasado los años, incluyendo en este que habla, que debo ser el primero, y seguimos siendo los mismos. Con esa tibieza espiritual, y no llega, no se aproxima algunas veces una consagración completa. Pasivos, miembros pasivos. En las iglesias de Dios, hermanos, en las iglesias de Dios. Pero nosotros decidimos nacer de arriba, nos dio la oportunidad, quisimos nacer de arriba, de lo alto. Yo pregunto, hermanos, ¿le da a usted una completa, una alegría enorme portar esta hermosa doctrina que tiene la iglesia de Dios? ¿Se siente satisfactorio? ¿Se siente satisfecho, alegre, contento, feliz? Sí, hermanos. Pero ¿qué de nuestra espiritualidad?
En su silencio, en su pensar, en su meditación, puedes decir que sí, en silencio, hermanos, aunque no lo hizo público. Pero se lleva una tibieza, se lleva se batalla, hermanos, para llevar a cabo una consagración completa. Y déjenme le digo, hermanos, déjenme le digo algo que el Señor nos quiere despertar. Que el Señor nos quiere que nos levantemos, quiere despertarnos, porque aunque nos creíamos tan hijos y muy hijos de Dios así, a lo mejor podemos estar engañándonos, hermanos. Vaya allá a Efesios. Podríamos estar engañándonos a nosotros mismos, hermanos. Vaya allá a Efesios capítulo 5. Y vamos a ver de qué manera nos hace ver el apóstol Pablo versículo 15, perdón, el 14. Versículo 14 de Efesios capítulo 5. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y lo que pasará cuando eso suceda, hermanos? Nos alumbrará Cristo. ¿Y a quién le dirige esta carta, hermanos? ¿A dónde va dirigida? A los de Efeso, a los de Efesios. Porque nada más ni nada menos, ¿quién cree que estaba allí, que se adoraba? La diosa del amor, ¿verdad? Diana de los Efesios. Entonces el Espíritu Santo le dice a Pablo, diles que ya no se duerman. Despiértalos. Y déjeme le digo que en semanas atrás, la tarea del predicador, del pastor, la tarea de los que están aquí en el púlpito es alimentar a la iglesia, de darles ánimo, de animarlos, de hacerles ver que hay que echarle ganas. Y se han venido una serie de predicaciones así. Y usted puede constatar de este trimestre para atrás, todas las predicaciones que se han hecho para alimentar la iglesia, para darle un empuje al congregante, al que es miembro de la iglesia, en sí a la iglesia. Pero también es tiempo, hermanos, de hacer acto de conciencia. No queramos puras ganadas, tenemos que recibir la exhortación de parte del Rey, de parte de Dios. Y los éfesos estaban por allí, sumidos, adormecidos, a lo mejor con la misma tendencia. Dice, ¿sabes qué? Andas entre los muertos, con otras tendencias, con desarrollando otras cosas. Si no anduvieran haciendo nada los de Éfeso, hermanos, creo que no les hubiera hablado Pablo así. Te codeas con los muertitos, andas queriendo emparentar allí. Te encuentras tibio, te encuentras dormido. Casi te encuentran en esa condición, Jiménez. O JJ, como dijo el hermano Martín Anderete. Casi actúas igual que ellos, Jiménez. Entonces dice, pues, ¿sabes qué? Despiértate. Tú que duermes y levántate de entre los muertos. Y entonces cuando hagas eso, ¿sabes qué va a pasar? Te va a alumbrar Cristo. Mientras, habrían encontrado
un verdadero arrepentimiento. A los Gálatas se les dice insensatos. ¿Qué andaban haciendo? ¿Dónde andaban? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Porque nosotros somos nacidos de arriba, hermanos, enajenados. Y dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, que quiere decir abandonada, el que tiene los 7 espíritus de Dios, aclarando lo que es nuestro Señor Jesucristo, y las 7 estrellas, le dice estas cosas a Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y que estás muerto. Sí, yo conozco que eres de la iglesia de Dios, que tienes nombre, que eres cristiano, que vives y estás muerto. Esta iglesia, hermanos, Sardis, le dice el Señor Jesucristo que, le dice el Señor, no puedes ocultar tus obras delante de mí. No puedes. Era una iglesia que estuvo como muerta, hermanos, conformista, la iglesia. Pero le dice, es que tienes nombre, yo sé que tienes nombre, eres de la iglesia de Dios, eres cristiano. Pero el 2 le dice, ¿sabes qué? Necesitas ser vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Toda no había acabado de ser carne. Todavía le faltaban por deshacerse de algunas cosas. A esta iglesia, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, por esa razón. Por la tibieza, por el conformismo que había. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo. ¿Y lo que le dice, hermanos? Arrepiéntete. Y si no velares, si no estuvieras vigilando, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Por ahí dice en la escritura, si supieras que esta noche vienen a pedir otra vez tu alma. Entonces, hermanos, viene a ser acto de conciencia a quien lo requiera, hermanos, tratando de abrir una conciencia. Y como lo dije al principio, empezando por mí. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 26 en adelante. Porque de todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, ¿qué es lo que sucede cuando usted hace esto, hermanos? Anuncia la muerte del Señor hasta que venga. Usted es lo que está anunciando. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Aquí no le está diciendo que si anda errando, que si está bajo algo que no está bien que anda haciendo, que no tome la cena. No, aquí no lo están sacando de que no tome la cena. Nada más que dice que haga dice allí que se pruebe a sí mismo.
29, porque el que come y bebe indignamente juicio y come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Note el versículo 30, por favor, hermanos. Por lo cual hay muchos enfermos. ¿Y qué más? Debilitados. Le decía en esta carta a la iglesia que se encontraba en Corintios, que también, hermanos, traían arrastrando sus cosas. Y lo dice, entre ustedes, debilitados y enfermos entre ustedes. ¿Y lo que más? Otros se encontraban todavía dormidos. Entonces, ¿es necesario el arrepentimiento para poder entrar al reino de Dios, sí o no, hermanos? Pero no más uno, 99 no. Hay bautismos, hermanos. Ahí viene la cena del Señor, pronta está a llegar. Con todo y eso, mire, se siente la alegría, el gozo, como ahorita en estos momentos que estábamos, el entusiasmo de aquellos. Pero, hermanos, para nosotros debe de ser más como iglesia de Dios, porque somos nacidos de arriba como enajenados. Les habló con mucho amor el apóstol Pablo, hermanos, pero también fue directo en hablarles. No les habló de una manera amorosa, pero contundente también, hermanos, de una manera determinante, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿qué queda por hacer, hermanos? Para concluir con la conclusión de conclusiones. ¿Qué queda por hacer, hermanos? Prepararnos para ese momento, de tomar en cuenta que tenemos una muy grande responsabilidad, porque veremos hermanos o hermanas que no les hemos visto en 365 días. Y se piensa que en ese momento es momento de hacer voto con Dios, de arrepentirse. Así se piensa. Entonces necesitamos estar preocupados, esmerarnos, ¿en qué, hermanos? En causar gozo allá con Dios. Que los ángeles tengan fiesta, hermanos, que tengan alegría, gozo, cuando un pecador se arrepiente. Pero no los 99, hermanos, nada más uno. Entonces, queda claro que tenemos que dejar la pasividad, hermanos, la tibieza, que todas las iglesias a la faz de la tierra podamos hacerle ver a Dios que sí debe de haber gozo allá arriba, con sus ángeles, que haya una fiesta, hermanos, allá arriba, asegurarnos de eso, por ese arrepentimiento que hay en cada uno de nosotros, porque nosotros somos nacidos de arriba, enajenados. Déjeme le digo, porque usted y yo somos iglesia de Dios. Pasa a ustedes, hermanos.